Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan oscuro aquella noche. Todo comenzó con un simple viaje de carretera, un trayecto común que habíamos hecho decenas de veces con mis amigos. Era tarde, la luna apenas iluminaba el camino, y el silencio de la noche se mezclaba con el sonido monótono de las llantas sobre el asfalto. David, que iba conduciendo, mencionó que conocía un atajo para llegar más rápido, un camino rural poco transitado, rodeado de bosques espesos. Al principio no le dimos importancia, pero al internarnos por esa vereda estrecha, el ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más pesado, y un olor nauseabundo, mezcla de sangre seca y estiércol, se metió en el coche. Lucía se tapó la nariz y bromeó diciendo que seguro había granja cerca, pero Andrea, que iba a mi lado, murmuró en voz baja que aquello no era olor de granja, sino de algo podrido. Lo que encontramos minutos después confirmó sus palabras. A lo lejos vimos luces parpadeando, como antorchas, y un grupo de figuras encapuchadas reunidas alrededor de lo que parecía un corral improvisado en medio del bosque. David redujo la velocidad, intentando no llamar la atención, pero ya era demasiado tarde. Una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros, y el resplandor de las antorchas iluminó lo suficiente como para distinguir su rostro. No era un rostro humano normal, tenía una máscara de cerdo, con colmillos sobresaliendo y los ojos inyectados en sangre. Nos miró fijamente y levantó una mano. En ese instante, como si fuera una orden, las demás figuras comenzaron a gritar y correr hacia nosotros. David aceleró, pero el camino era tan estrecho que apenas podía avanzar. Algunos de ellos golpearon el coche con palos y cadenas, dejando marcas profundas en la carrocería. Yo intentaba no mirar, pero el sonido de los golpes y los gruñidos de esas criaturas aún resuena en mi cabeza. Logramos salir del camino a toda prisa, y no paramos hasta llegar a una gasolinera vieja en medio de la carretera principal. Allí, temblando y casi sin aliento, bajamos del coche. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con mirada cansada, nos observó en silencio mientras tratábamos de explicarle lo que habíamos visto. No pareció sorprendido, solo murmuró: "No debieron tomar ese camino. Esa tierra no pertenece a nadie, pertenece a ellos". Le preguntamos a quién se refería, y él, con un gesto de resignación, nos dijo: "La secta de los cerdos. Si los han visto, ya no los dejarán tranquilos. Ustedes ya están marcados". Esa frase me heló la sangre. David intentó reírse, como si todo fuera una exageración, pero su voz temblaba. El anciano insistió en que debíamos marcharnos cuanto antes de que ellos nos siguieran hasta allí. No entendíamos cómo podían rastrearnos, pero la inquietud crecía con cada minuto. Decidimos continuar el viaje, convencidos de que al alejarnos lo suficiente todo quedaría atrás. Sin embargo, no fue así. A pocos kilómetros de distancia, vimos de nuevo las luces. Al principio pensé que era otra granja, pero pronto reconocimos esas antorchas encendidas y las figuras encapuchadas que parecían esperarnos. Esta vez estaban en medio de la carretera, bloqueando el paso. David frenó bruscamente, y todos gritamos al mismo tiempo. Las figuras no se movieron, solo permanecieron allí, observándonos con esas máscaras grotescas de cerdos, inmóviles, como estatuas. De pronto, una de ellas levantó un cuchillo enorme y lo clavó en el suelo frente a nosotros. El eco metálico del golpe resonó en la noche como una advertencia. Entonces los escuchamos gruñir, un sonido gutural, animal, que no parecía provenir de gargantas humanas. Yo sentí que me iba a desmayar, pero no podía apartar la vista. Entre ellos había una figura más grande, con una máscara aún más espantosa, decorada con huesos y colmillos. Esa figura levantó los brazos y señaló directamente hacia el coche. No necesitaba hablar, entendí que nos estaban eligiendo, que éramos la presa de un ritual que apenas comenzaba. Nunca olvidaré cómo esa figura enorme, con la máscara grotesca hecha de huesos y colmillos, nos señaló en medio de la carretera. Fue como si todo el bosque hubiera guardado silencio para escuchar aquel gesto, como si los árboles mismos supieran lo que significaba. David, con las manos temblorosas en el volante,
gritó que nos agarráramos fuerte y pisó el acelerador con toda la fuerza posible. El coche se abalanzó contra el grupo de encapuchados, y yo cerré los ojos esperando el impacto, pero cuando volví a abrirlos, no había nadie en el camino. Las antorchas seguían encendidas, clavadas en el suelo como estacas brillantes, pero las figuras habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Andrea gritó que siguiéramos, que no nos detuviéramos, y David obedeció, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Conducimos durante kilómetros, pero la sensación de ser observados no se fue. Miraba por la ventana y juraría que entre los árboles oscuros se movían sombras que corrían a nuestra velocidad, siguiéndonos. Lucía comenzó a llorar, repitiendo una y otra vez que no debimos haber tomado aquel atajo. De pronto, el motor comenzó a fallar. El coche se sacudía, como si algo lo jalara hacia atrás. David maldijo en voz alta y trató de mantenerlo en movimiento, pero finalmente se detuvo en seco en medio de la nada. Intentamos encenderlo varias veces, sin éxito. El silencio que nos rodeaba era aterrador. Ninguno de nosotros quería bajarse, pero sabíamos que era imposible quedarnos ahí toda la noche. Fue entonces cuando escuchamos los sonidos, gruñidos profundos, como los de un cerdo, mezclados con respiraciones humanas. Provenían de todas partes, del bosque, del camino, incluso debajo del coche. Andrea me tomó de la mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación. Nos encontraron, susurró. De pronto, un golpe fuerte sacudió el coche desde atrás, luego otro en el costado, y otro más en el techo. Estaban rodeándonos. David encendió las luces delanteras y lo que vimos nos heló el alma. Frente a nosotros había una docena de figuras con máscaras de cerdo, inmóviles, observándonos con cabezas inclinadas como animales curiosos. Una de ellas llevaba una especie de estandarte, un palo largo con un cráneo de cerdo real atado en la punta, y colgando de él, pedazos de tela ensangrentada. Lucía gritó al ver eso, y los encapuchados respondieron golpeando el coche al unísono, como si celebraran nuestro miedo. Intentamos tocar la bocina, gritar, hacer cualquier cosa para espantarlos, pero nada funcionó. De pronto, todos se quedaron en silencio y se apartaron lentamente, abriendo un pasillo hacia la oscuridad del bosque. Al fondo, iluminada por la luz temblorosa de las antorchas, apareció la figura más grande, la misma que nos había señalado antes. Caminaba lento, con pasos firmes, y cada vez que pisaba el suelo, se escuchaba un crujido extraño, como huesos rompiéndose. Al llegar frente al coche, levantó su máscara. No era un rostro humano, era un híbrido grotesco, una piel desfigurada, con colmillos incrustados en la carne y ojos amarillos brillando en la penumbra. En ese momento comprendí que no se trataba solo de personas disfrazadas. Aquello era otra cosa, algo que ya no era completamente humano. El ser levantó una mano y señaló hacia la derecha del bosque. Las demás figuras comenzaron a caminar, haciéndonos gestos para que los siguiéramos. Era como si nos estuvieran invitando a presenciar algo. David gritó que no saliéramos del coche, pero entonces escuchamos un chillido agudo, como un cerdo siendo degollado, proveniente del bosque. Andrea se tapó los oídos, Lucía lloraba, y yo no sabía si vomitar o correr. De pronto, un encapuchado golpeó el cristal de mi ventana con tanta fuerza que lo resquebrajó. En su otra mano sostenía un cuchillo manchado de sangre fresca. Gritaba palabras ininteligibles, pero en medio de ellas repetía una y otra vez la misma: sangre, sangre, sangre. Supimos que no podíamos quedarnos ahí más tiempo. David bajó del coche con una llave inglesa que guardaba bajo el asiento y nos gritó que corriéramos hacia el bosque opuesto, lejos de ellos. No lo pensamos, abrimos las puertas y salimos corriendo en la oscuridad. El suelo estaba lleno de ramas y raíces que nos hacían tropezar, pero el miedo nos daba fuerzas para seguir. Corrimos hasta que nuestras piernas no respondieron más, y nos detuvimos en un claro iluminado por la luna. Allí nos tiramos al suelo, jadeando, intentando escuchar si nos habían seguido. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Entonces Andrea señaló algo frente a nosotros, un círculo de piedras grandes,
cubiertas de símbolos tallados y restos de sangre seca. En el centro había un altar rudimentario, hecho de madera y huesos. Sobre él, restos de animales desmembrados y, lo que es peor, pedazos que claramente no eran animales. Reconocí una mano humana entre los restos, con un anillo dorado en uno de los dedos. Sentí que el corazón se me detenía. Andrea vomitó al instante, y Lucía se cubrió el rostro, sollozando. Yo no podía apartar la vista. Era como si el altar me hipnotizara. De pronto, escuchamos el sonido de un cuerno, un bramido grave que retumbó en todo el bosque. Las figuras con máscaras de cerdo comenzaron a rodear el claro, apareciendo de entre los árboles como sombras interminables. David gritó que tomáramos piedras y palos, cualquier cosa para defendernos, pero sabíamos que no teníamos oportunidad. El líder apareció de nuevo, con esa máscara monstruosa, y levantó los brazos hacia el cielo. Todos los encapuchados cayeron de rodillas, gruñendo al unísono como un coro macabro. El líder señaló hacia nosotros y pronunció por primera vez palabras claras en un idioma gutural: ellos son la ofrenda. Nunca había sentido el miedo de esa forma, un miedo que no solo paraliza el cuerpo, sino que también apaga la mente, dejándote vacío, como si aceptaras que lo peor ya está decidido. Estábamos en ese círculo de piedras, rodeados por docenas de encapuchados con máscaras de cerdo, y en medio de ellos el líder, esa cosa imposible de describir con palabras humanas. Cuando levantó sus brazos y dijo que éramos la ofrenda, comprendí que ya no se trataba de un simple susto ni de una secta jugando con símbolos paganos. Había algo más antiguo, más primitivo y oscuro, que respiraba detrás de todo aquello. David, aún con la llave inglesa en la mano, se puso frente a nosotros como si pudiera protegernos, pero todos sabíamos que no teníamos ninguna oportunidad. Los encapuchados comenzaron a golpear las piedras del círculo con palos, haciendo un ruido seco y rítmico que parecía un tambor ritual. Al mismo tiempo, gruñían como cerdos, imitando sonidos animales que se mezclaban con rezos en un idioma que no reconocía. El suelo bajo mis pies vibraba como si algo dormido debajo de la tierra estuviera despertando. Lucía estaba de rodillas, llorando y murmurando oraciones entrecortadas. Andrea no dejaba de mirar al altar en el centro del círculo, como si estuviera hipnotizada. Intenté sacudirla, pero su mirada estaba perdida, fija en los restos ensangrentados que había allí. De repente, dos encapuchados la sujetaron por los brazos y la arrastraron hacia el altar. Andrea gritó, y ese grito me devolvió la cordura. Corrí hacia ella, intentando detenerlos, pero tres más se interpusieron en mi camino y me empujaron al suelo. Caí de golpe, mordiéndome la lengua hasta sangrar. El sabor metálico en mi boca me hizo darme cuenta de lo real que era todo aquello. No era un sueño, no era una broma. Andrea fue colocada de rodillas frente al altar, y uno de los encapuchados sacó un cuchillo enorme, dentado, que parecía hecho de hueso. El líder levantó las manos de nuevo, y el coro de gruñidos cesó en un silencio absoluto. Solo el viento se escuchaba entre los árboles. Justo cuando pensé que iban a degollarla, un ruido extraño interrumpió el ritual. Era un motor, un vehículo que se acercaba a toda velocidad. Los encapuchados se giraron, confusos, y algunos apagaron sus antorchas para ocultarse en la oscuridad. Las luces de una camioneta vieja irrumpieron en el claro, y el rechinar de las llantas contra la tierra rompió el silencio. Un hombre salió del vehículo, armado con una escopeta, y disparó al aire. El estruendo hizo eco en todo el bosque. «Déjenlos en paz», gritó con una voz ronca. Los encapuchados retrocedieron, pero no huyeron. El líder lo observaba inmóvil, con los brazos aún en alto. El hombre nos hizo señas para que corriéramos hacia él, y sin pensarlo dos veces corrimos. Andrea cayó al suelo en su desesperación, pero logré levantarla de un brazo. David y Lucía corrían detrás de mí. Apenas subimos a la camioneta, el hombre volvió a disparar, esta vez hacia los encapuchados. Algunos cayeron, pero no sangraban como personas normales, sino que sus cuerpos se convulsionaban con chillidos animales antes de levantarse otra vez.
El conductor aceleró y salimos del claro a toda velocidad, mientras los gruñidos y los gritos nos perseguían. Nadie dijo una palabra durante el trayecto, solo escuchábamos el motor de la camioneta y nuestras respiraciones agitadas. Tras varios minutos, el hombre detuvo el vehículo en una cabaña vieja, escondida en medio del bosque. Nos hizo entrar y cerró todas las puertas con cadenas. Encendió una lámpara de gas que iluminó el lugar tenuemente, revelando un interior lleno de símbolos grabados en madera, huesos colgados de las paredes y sal en el suelo, formando un círculo alrededor de la entrada. «Aquí no entrarán», murmuró. Lo observé con atención. Era un hombre de unos 60 años, con cicatrices en el rostro y una mirada dura, como alguien que había visto demasiado. Nos ofreció agua y nos hizo sentarnos. Finalmente habló. «Sé quiénes son ellos. Los llaman la secta de los cerdos, pero no son solo personas disfrazadas. Son descendientes de un culto antiguo, uno que hace pactos con entidades que habitan debajo de estas tierras. Se alimentan de carne humana, de sacrificios, y las máscaras que llevan no son simples disfraces, sino símbolos de su entrega a lo animal, a lo inhumano». Nos quedamos en silencio, intentando procesar lo que decía. David preguntó por qué nos habían elegido a nosotros. El hombre bajó la mirada y respondió: «Porque entraron en su territorio. Una vez que los ves, ya no te dejan ir. Están marcados. Ustedes ahora son parte de su cacería». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Andrea comenzó a sollozar y a repetir que quería irse a casa, pero el hombre negó con la cabeza. «Ya no tienen casa, no hasta que esto termine». Afuera, los gruñidos comenzaron otra vez, esta vez más cerca. La cabaña tembló ligeramente, como si algo golpeara desde fuera. El hombre cargó su escopeta y nos dijo que mantuviéramos silencio absoluto. Durante horas, escuchamos pasos, respiraciones, incluso risas distorsionadas que parecían provenir de varios lugares a la vez. Nadie se atrevió a dormir. Cerca del amanecer, el hombre nos explicó que había visto a otros caer en manos de la secta, que ellos no mataban a cualquiera, solo a los elegidos, y que esos sacrificios eran necesarios para un ritual más grande. «No se conformarán hasta terminar lo que comenzaron con ustedes», dijo. En ese momento comprendí que nuestra pesadilla apenas comenzaba. El amanecer no trajo alivio, sino una sensación más pesada que la noche anterior. Dentro de la cabaña el aire era espeso, cargado de humo de la lámpara y del miedo que todos compartíamos. El hombre que nos había rescatado apenas hablaba, se limitaba a vigilar por la ventana con la escopeta en la mano, como si supiera que en cualquier momento volverían. Yo intentaba mantenerme en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué quería realmente la secta? ¿Por qué ese líder nos miraba como si fuéramos piezas de un tablero que ya estaba decidido? Cuando el sol estuvo alto, el hombre se giró hacia nosotros y dijo: «No se engañen, ellos regresarán. Nunca se rinden. Lo que hicieron anoche fue solo el inicio de un ritual mayor. Ustedes 4 fueron marcados. Sus nombres ya no les pertenecen». Sus palabras helaron la sangre en mis venas. Andrea empezó a llorar otra vez, desesperada, y Lucía trató de calmarla, pero yo notaba que incluso en sus ojos había algo quebrado, como si la esperanza se hubiera disuelto. David, en cambio, parecía luchar contra el miedo con rabia. No dejaba de repetir que no pensaba morir allí, que si esos monstruos querían pelear, él estaba dispuesto. El hombre lo escuchó en silencio y luego suspiró. «Tu coraje te matará más rápido que tu miedo», respondió con un tono resignado. Pasaron unas horas en las que intentamos descansar, pero ninguno logró dormir. Afuera el bosque estaba extrañamente callado, demasiado callado, ni pájaros ni insectos. De pronto, un olor nauseabundo invadió la cabaña, como carne podrida. El hombre nos gritó que nos levantáramos y tomó un saco de sal que arrojó frente a la puerta, reforzando el círculo. Entonces, escuchamos los primeros pasos, decenas, quizás cientos, alrededor de la cabaña. Los gruñidos empezaron otra vez, profundos, como si fueran cerdos gigantes, respirando contra las paredes. Luego vinieron los golpes. La cabaña temblaba bajo su fuerza. Andrea gritó:
y yo tuve que taparle la boca para que no nos delatara aún más. El hombre disparó 2 veces contra la ventana, y por un segundo los gruñidos se detuvieron, pero enseguida escuchamos risas, carcajadas distorsionadas que parecían burbujear desde gargantas imposibles. «Están jugando con nosotros», murmuró el hombre. «Quieren que el miedo nos consuma antes del sacrificio». Y en efecto, algo en el aire se volvió insoportable, como si el miedo mismo se materializara en un peso invisible que nos aplastaba. De pronto, el suelo se abrió con un crujido seco en la parte trasera de la cabaña. Una grieta oscura empezó a expandirse, y de ella salió un hedor aún peor, mezclado con chillidos agudos. Lucía se desmayó, cayendo al suelo. Andrea comenzó a convulsionar, como si su cuerpo respondiera a algo invisible. El hombre intentó arrastrarla hacia el círculo de sal, pero una fuerza invisible la empujaba hacia la grieta. David corrió y la sujetó de los brazos, gritando su nombre. Entre los dos logramos mantenerla dentro, pero sus ojos se habían puesto en blanco, y de su boca salían sonidos que no eran humanos. «Ya es tarde para ella», gritó el hombre. «El vínculo está hecho». En ese instante, la puerta de la cabaña estalló en astillas, y el líder de la secta apareció. Su máscara de cerdo brillaba con la luz del fuego que ardía afuera, pero lo que más me aterrorizó fue ver que ya no parecía una máscara. Su piel misma se había fusionado con el hocico, con los colmillos. Era una criatura mitad hombre, mitad bestia. Levantó la mano, y todos los encapuchados entraron detrás de él como una ola oscura. Disparos, gritos, caos. El hombre vació su escopeta, derribando a varios, pero como antes, se levantaban otra vez, con movimientos torpes pero inhumanos. David tomó un palo encendido y lo lanzó contra ellos, obligándolos a retroceder por un momento. Andrea, todavía poseída, empezó a arrastrarse hacia la grieta, y yo la sujeté con todas mis fuerzas, llorando y rogándole que volviera en sí. Sentí que algo tiraba de ella desde abajo, algo con garras invisibles. El hombre gritó que había una sola manera de detenerlo: cerrar el portal con un sacrificio voluntario. Su voz temblaba, y sus ojos se clavaron en mí. «Alguien debe quedarse con ellos. Solo así los demás podrán escapar». Hubo un silencio helado en medio del caos. Nadie quería escuchar eso. Nadie quería aceptar lo que implicaba. Pero en el fondo, todos lo sabíamos. David fue el primero en hablar. «No, si alguien se queda, seré yo. Ellos no merecen esto». Yo grité que no, que tenía que haber otra manera, pero el hombre insistió. El tiempo se agotaba, la grieta crecía, y pronto no habría salida. Fue entonces cuando Andrea, en un momento de lucidez entre sus convulsiones, nos miró con lágrimas en los ojos. «Déjenme», susurró, con una voz rota pero consciente. «Ellos ya me eligieron. Si luchan por mí, todos morirán. Si me quedo, ustedes podrán salir». Nos quedamos helados. Intenté negar con la cabeza, sujetarla con más fuerza, pero Andrea me sonrió débilmente, como si supiera que su destino ya estaba marcado desde el inicio. «Gracias por no abandonarme antes», murmuró, y luego se soltó de mis manos con una fuerza imposible. La grieta la tragó en un instante. El líder gruñó, levantando los brazos triunfante, y el portal empezó a cerrarse lentamente con un estruendo que hizo vibrar toda la cabaña. Los encapuchados chillaban, algunos cayendo al suelo como si el cierre los desintegrara. El hombre nos gritó que corriéramos hacia la camioneta. Sin mirar atrás, lo hicimos. David cargaba a Lucía, aún inconsciente, y yo corría con las piernas temblando, sintiendo que en cualquier momento algo nos atraparía. Logramos subir a la camioneta, y el hombre encendió el motor con manos ensangrentadas. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi al líder por última vez. Estaba de pie frente a la cabaña derrumbada, con la grieta ya cerrada detrás de él. No se movía, no nos perseguía, solo nos observaba con esos ojos oscuros, como prometiendo que aquello no había terminado. Condujimos durante horas, sin detenernos, hasta que el bosque quedó atrás. El hombre nos dejó en un pueblo lejano, advirtiéndonos que jamás regresáramos, que olvidáramos lo que vimos. Pero yo sé que no puedo olvidarlo. Cada noche, cuando cierro los ojos,
Escucho aún los gruñidos, las risas distorsionadas, y el eco de la voz de Andrea entregándose al abismo. Sé que tarde o temprano ellos volverán, porque una vez que la secta de los cerdos pone sus ojos en ti, ya nunca eres libre.